Bueno, lo que les vamos a mostrar ahora es un poco la introducción a un tema que es muy importante, que sería la delimitación del espacio. ¿Sí? Nosotros ya venimos trabajando en espacios, a lo largo de todo este tiempo estuvimos trabajando, y lo que vamos a hablar un poco ahora es cómo esos espacios se van definiendo, cuáles son los elementos que empiezan a configurar ese espacio. Estuvimos viendo a lo largo del cuatrimestre anterior todo lo que eran espacios cubiertos, semicubiertos y descubiertos, ¿sí? Esas son características del tipo de espacio. Lo que ahora vamos a empezar a ver es cómo se va generando esos espacios y qué es lo que hace que se empiecen a configurar. Lo que les vamos a mostrar es como una cosa acotada en lo que hace al tema, ¿sí? Porque el tema es muy amplio, es acotado en lo que hace el tema, pero siempre direccionado a lo que va a ser el ejercicio que ustedes van a tener que hacer para el lunes, ¿sí? Estaría muy, o sea, me parece que es muy importante que vayamos avanzando y cualquier duda que ustedes tengan, vamos charlándolo porque es importante que interpreten bien, que se entienda bien cuál es el concepto y se entienda qué es lo que hay que hacer para que puedan desarrollar muy bien el ejercicio para el lunes, ¿sí? Yo les voy a compartir unas imágenes y vamos a ir charlando sobre esto. Espérenme. Sí, y que presten atención a esta parte, porque como ha dicho la Arqui, está acotada la clase de hoy, pero se va a ir sumando información a medida que vayan pasando las clases, o sea que tienen que tener bien claro lo del principio para que después vayan entendiendo lo que sigue en las próximas clases, que se va a ir ampliando el tema. Ahí. ¿Se ve algo? Sí se ve. Sí, yo ahí quería agregar, antes de que arranquemos, que tengan en cuenta que un poco el trabajo que hemos hecho ayer, o la clase de ayer, tiene que ver más en aprender a mirar estos espacios desde un lugar distinto, con esta idea de plano suelto. Entonces un poco ahora es ver cómo vamos aplicando, cómo podemos aplicar esas cosas que vimos ayer en la parte más del recorrido ese que hicimos, bueno, cómo eso se lo empieza a utilizar como una herramienta de trabajo, hablando de estos elementos de las relaciones espaciales, ¿no? Bueno, a ver, nosotros como arquitectos trabajamos sobre el espacio. Podríamos decir que es nuestro ámbito de trabajo y en el cual nosotros aplicamos toda la profesión y vamos generando, somos generadores de espacios, ¿sí? Para generar espacios tenemos que empezar a delimitarlos, porque esta imagen que cuando empiezan a trabajar en SketchUp, que es una herramienta digital, esta es un poco la imagen que te da el SketchUp, donde esto sería una nada misma, o un todo en realidad, ¿sí? Es alguien que está parado en una superficie horizontal que no tiene límites. Entonces esto, que podría ser un desierto, podría ser una playa, podría ser un montón de cosas, es el elemento, o sea, la persona sería en esta superficie, pero no hay definido un espacio, no están esos límites que nosotros empezamos a construir y a desarrollar para poder generar esa espacialidad que nosotros venimos hablando, y es a lo que como arquitectos apuntamos a desarrollar. ¿Se entiende? O sea, el espacio, o sea, la Vía Láctea, todo, en algún punto, es espacio, pero no está contenido y no se lo entiende en su conformación o sus límites, ¿sí? No nos contiene, es como que acá, si ustedes ven, es una inmensidad de superficie donde estamos parados, pero no hay nada que nos contenga y el espacio no está delimitado, no está configurado, ¿sí? El punto sería como la expresión mínima de algo concreto que uno empieza a aplicar o empieza a introducir para poder empezar a delimitar. El punto como elemento solo, que sería la mínima expresión de algo que uno
pone o aplica, en este caso uno puede hasta dibujar en el plano, supongamos que esta es una hoja en blanco y hace un punto, bueno, ese punto es un inicio, sería como la mínima expresión de una aplicación o de algo que uno coloca. El punto como en sí solo no delimita nada, pero si yo empiezo, ¿sí? Supongamos que estos son 2 puntos, ¿sí? Entre esos 2 puntos se empieza a generar una tensión que uno virtualmente empieza a ver una línea que se conforman entre esos 2 puntos. Y yo ya empiezo, de alguna manera, a visualizar algo, en este caso pues una línea que me divide dos elementos o 2 partes de esta superficie, pero aún así no sigue, o sea, no me conformo un espacio, pero ya empieza a haber una intervención que empieza a generar modificaciones en esto que sería la superficie, ya sea el desierto, el plano en blanco, o lo que ustedes más o menos se imaginen. Cuando uno empieza a unir 4 puntos, hasta podría ser 3 en un triángulo, puede ser estos 4 o 3 puntos, uno ya empieza, en este caso esas líneas punteadas, sería como una conexión que uno hace virtual entre estos 4 elementos y ya empieza a sentirse que hay algo que lo contiene, ¿sí? Yo ya virtualmente empiezo a unir estos elementos y empiezo a definir o delimitar una superficie en horizontal que me empieza a mí allá a contener. Supongamos, un ejemplo de esto podría ser, en la playa uno va y tira una manta. Esa manta, que ya es un plano horizontal, ¿sí? Que están conformados por 4 ángulos, o sea, por 4 vértices, eso ya de alguna forma delimita mi espacio. Yo doy a entender que esa manta donde yo me voy a acostar, sentar o estar parado, ya es un espacio en un plano horizontal que me empieza a delimitar y yo ya empiezo a sentir que eso me contiene. ¿Se entiende? Yo avanzo y el que quiera preguntar e interrumpir, no hay ningún problema. Esto, si yo ya le empiezo a poner un plano, que sería en este caso la manta, o sería un piso, o sería algún tipo de superficie que se puede hacer en un plano horizontal, obviamente tiene más delimitación y más configuración de lo que podría ser esto, ¿sí? Entonces esto sería como yo virtualmente uno esos 4 puntos y empiezo a configurar lo que puede ser un espacio que me contenga en horizontal. Si yo ya pongo algo, si yo ya empiezo a materializar ese límite en horizontal, obviamente tengo más definición sobre ese plano que solamente esto que sería como la virtualidad que yo empiezo a imaginarme, ¿sí? Entonces yo ya estoy con 4 puntos que se traducen obviamente en 4 líneas y que a su vez se traducen en un plano, ya empiezo a configurar lo que sería un espacio. Eso ya sería un espacio en sí, que tendría su máxima relación con el entorno. Yo, parado en esto que me contiene, que es un espacio, porque está delimitado por un plano horizontal, yo tengo, en ese espacio que yo ya empecé a configurar y a sentir que me contiene, la mayor relación, porque en su envolvente, que serían los planos verticales, no tengo hoy por hoy ningún límite, ¿sí? Pero yo tengo en ese espacio, que ya sería algo que me contiene, toda esta relación, en este caso, en los 4 lados. Si yo empiezo a ponerle planos que lo empiecen a configurar aún más, porque tengo más elementos que me empiezan a delimitar ese espacio, en este caso empiezo a perder, ¿sí?, más relaciones. Después obviamente se pueden trabajar esos planos, pero nosotros vamos configurando, ¿sí? Allí es como que la relación espacial hacia esa cara se ve obstruida porque yo tengo un plano opaco vertical, y a medida que voy avanzando, yo tengo mayor definición de mi espacio, pero en este caso, por el tratamiento de esos planos verticales, tengo, dada que estos son todos opacos, muy poca relación. Fui disminuyendo la relación con el espacio y fui de alguna forma materializando, configurando aún más el espacio en sí. Hasta llegar a esta, que sería la mínima expresión de relación que uno tendría con el entorno.
esa sería una caja ciega, oscura, que yo estaría ahí adentro y mi relación con el entorno sería cero, totalmente lo opuesto a esto. Esto podríamos decir que son los extremos en los que uno, en los gradientes, o sea, en el intermedio entre esto, que sería la máxima, y esta sería la mínima, uno va trabajando para poder llegar a las relaciones espaciales que queremos llegar, ¿sí? Entonces, en estas gradientes es donde vamos a empezar a trabajar nosotros y es donde todo arquitecto trabaja. Buscar responder a ese espacio, las relaciones con el exterior, ¿sí? Que obviamente, que venimos charlando un poco, que tengan un justificativo y tengan un argumento que lo sustente. Los planos, este sería un plano, cada plano vertical es opaco. El plano puede ser opaco, puede ser translúcido, puede ser transparente y también puede ser una sucesión de elementos puntuales que también me configuran un límite, ¿sí? Cada uno tiene distintas relaciones con el, o sea, la relación que yo tengo acá con el entorno es cero, la translúcida se reduce un poco, pero yo ya tengo esa relación visual con el otro, la transparente es aún mayor, y esta tiene un gradiente que según la cantidad de elementos verticales, el porcentaje de relación será mayor o menor, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en los que son los límites. Podemos definir entonces que un elemento puntual, cuando de alguna forma genera una tensión con otro elemento puntual, virtualmente uno lo empieza a completar y empieza a configurar ese espacio. Si yo a ese espacio le voy incorporando planos, ¿sí? Ya sean opacos, translúcidos, transparentes, ya empiezo a delimitar aún más ese espacio. Y después está el elemento puntual, que en una sucesión genera también ese límite, ¿sí? Cuando nosotros desarrollamos un espacio y tenemos que empezar a pensar cómo nos vamos a relacionar, siempre tenemos que tener una intención para relacionarnos. No es lo mismo que yo, por ejemplo, quiera plantear una relación espacial de mi interior con mi exterior y apunte a que yo tenga, en este caso, supongamos un árbol, puede ser una vista, puede ser un acceso, va a depender de qué, pero yo tengo una intención, en este caso, de relacionarme con mi interior, con este caso sería un descubierto, hacia una intención, hacia un objetivo, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga esta relación a que yo tenga esta relación. Si yo tengo una intención, una vista, no sé, un árbol, una pileta o lo que fuese como elemento que yo me quiera relacionar, esta relación de alguna forma es contradictoria porque yo tengo un punto a donde quiero apuntar, valga la redundancia, un punto, un foco, pero mi cara que se relaciona, no sé si ven el cursor. Sí, sí se ve. Bueno, en este caso, la cara que podría llegar a ser con la cual yo me relacione con este elemento es contradictoria a la intención. Yo me quisiese relacionar con esto, pero trabajo sobre una cara opaca. En cambio, en este caso, yo estoy trabajando sobre la cara, ¿sí? Que en este caso puede ser translúcida o transparente, buscando tener esta relación de este elemento, fuese cual fuese, vuelvo a repetir, con mi interior, ¿sí? Entonces es importante que uno cuando busca relacionar tenga el por qué yo me relaciono hacia ese lado o buscar esa intencionalidad, que no sería en este caso. Nosotros, Perdón, interrumpo un sí. segundito. Esa relación puede ser una relación visual, que es un poco lo que vos estabas hablando, si tengo un árbol o tengo un paisaje, o algo funcional, o sea, que requiera que yo traspase ese espacio, digamos. O sea, no es solo visual, sino que también es funcional. Físico. Claro, lo que dice la arquitecta es, yo a esto, perfectamente puedo tener toda una carpintería fija, translúcido, transparente, y mi relación del interior con el exterior es una cuestión visual. Pero yo no salgo de acá para ir a este punto. Esa sería una,
¿sí? Yo tengo una relación visual. La relación física sería que toda esta carpintería se pueda trasladar, rebatir, abrir, y yo pueda salir desde mi interior hacia este exterior. Entonces tengo dos tipos de relaciones, la visual y la física, ¿sí? Yo puedo Sí, la salir de acá física, para no sé si relacionar. está bien dicho física. Bueno, Me salió física a mí, pero no sé si es la palabra correcta. bueno, pero Sí, yo, o sea, me puedo trasladar sí, funcional también. Sí, bueno, entiendo a física como en el sentido que yo puedo atravesar ese límite, exacto. Es atravesable. ¿sí? Atravesar ese límite y poder comunicar estos dos elementos, estos dos espacios que está, en este caso, delimitado por esto. Este espacio tiene una configuración mayor, está mucho más conformado, y este, en algún punto, no tiene esa limitación. Hoy por hoy es solamente este árbol, pero si yo, por ejemplo, a esto, o traslado el plano que está yo hice una traslación, ¿qué significa? Que este plano horizontal que estaba delimitándome, este espacio yo lo trasladé. O también puede ser un crecimiento, puedo generar algo sin trasladar que se prolongue y genere. Yo ya empiezo a incorporar más elementos que de alguna forma empiezan a configurar mucho más este espacio. No es lo mismo esto, ¿sí? Que yo todavía, es como que yo me relaciono, pero me relaciono con todo esto, a esto que yo ya empiezo a empezar a darle como esos límites que me empiezan a configurar virtualmente, o sea, imaginariamente yo empiezo a trazar capaz que esta línea de puntos que me genera este vértice con esta, entonces yo ya empiezo a imaginar que ese sería el espacio en el que yo empiezo a relacionarme. A medida que yo le voy incorporando más elementos, se empieza a configurar aún más, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a trabajar también el plano horizontal y completo esto que virtualmente me imaginaba. Si yo ya tengo un elemento puntual, empiezo a dar la sensación que estas cosas se empiezan a unir, entonces yo también empiezo a configurar en el plano horizontal superior. A medida que vas incorporando elementos de distinta índole, como le decíamos, el plano, el elemento puntual, yo empiezo a generar esa configuración y a medida que vayamos poniendo más elementos, se empiezan a configurar aún más. Y empiezo a tener distintas características de espacio, porque no es lo mismo el espacio este, que está abierto acá, pero tiene este límite, tiene límite inferior, a este que tiene un límite superior, una columna. Entonces, aún así, dentro, podríamos decir que del mismo espacio, tengo distintas características dadas por los distintos elementos que uno le va incorporando y me genera distintas percepciones del mismo espacio, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es que empiecen a pensar cómo les gustaría a ustedes empezar o cómo se imaginan distintos espacios, que sería el ejercicio, delimitados por estos planos o elementos puntuales o lo que fuese. Lo que es importante también es que determinaciones que yo tomo, supongamos en este caso que yo hice una traslación, ¿sí? Vamos acá de vuelta. Yo hice una traslación. Entonces, el elemento vertical, opaco que estaba acá, lo trasladé. ¿Qué me generó a mí? Un espacio exterior, ¿sí? Que en este caso sería descubierto, pero lo empiezo a delimitar. Y me empezó a generar en este punto una abertura del otro lado. Digo, bueno, si yo tengo una abertura, capaz que también, dado eso, empiezo a pensar que de este lado puede haber otro tipo de relación de este elemento con lo que yo pueda empezar a generar desde acá. Entonces también es pensarlo a todo de una manera integrada, qué cosas que yo busco, o sea, yo en este caso trasladé este elemento para generar esta situación, me empezó a generar otra situación distinta acá, donde una apertura, que digo, bueno, yo, ¿qué hago con esta apertura? Y volvemos a lo mismo, puede ser solo una relación visual, donde esto puede ser un paño fijo o con una ventana de abrir para que ventile, pero no necesariamente yo tendría que atravesar esto, o, que sería una solución, o empiezo a buscar otros elementos que me empiecen a justificar esta relación. Entonces, digo, supongamos, pongo el árbol porque es lo más fácil de graficar, pero puede haber mil cosas que hacen que yo busque una tensión y busque el justificativo de esa relación.
y empiezo con lo mismo. A medida que yo le vaya incorporando más elementos, empiezo a configurar y a definir mucho mejor este espacio, ¿sí? Que estas serían como un poco las relaciones que se tienen. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. Por ahí, para preguntar y a ver que tienen algunas opiniones, no sé si de lo que han estado escuchando, de lo que hablaron los arquitectas, en función de lo que hablábamos ayer y de los ejemplos que vimos ayer, ¿se encontraron algunas similitudes con o algunas cuestiones relacionadas entre los ejemplos que vimos ayer y lo que estábamos hablando acá de los planos y cómo los planos generan distintos tipos de espacios y distintas relaciones? ¿Alguno se acuerda, algún ejemplo que le haya hecho recordar lo que vimos ahora? Yo, profe, creo que lo que tienen en común entre ayer y hoy es que se hablaba mucho de planos que se abrían o que se cerraban, se extendían, y no necesariamente se hablaba de puertas, ventanas, sino que era como una visión más general de las caras que se podían abrir o cerrar y hacer espacios diferentes. Está bien, está bueno. Yo quisiera ver un poco reforzar, mientras hablaba Mujer, me acordaba de que ayer hablábamos libro de consulta, ¿sí? Que ya se lo voy a dar y que habla sobre esto que explicaba la arquitecta. Quisiera irme un poco, ¿no?, a ciertas consideraciones que antes teníamos cuando planteamos este ejercicio, ¿sí? Primeramente nosotros hicimos, relacionando, ¿sí?, en el ejercicio anterior, tratamos de buscar, de ver o escarbar en cada uno de ustedes esa idea que teníamos de vivienda, ¿sí? Que cuando ¿qué nos dispara o qué imágenes nos vienen a la cabeza cuando decimos vivienda, ¿sí? De introducir esto una mirada disciplinar. Entonces, creo que eso es más o menos lo que vinimos a hacer ahora, desde su idea, con un texto que teníamos que... Y luego en la clase de ayer, dándole otra visión de la concepción espacial que tiene que ver con otra época, con otra manera de hacer diferente a la que hablaba el texto, ¿sí? Entonces, un poco lo que decía la arquitecta, ¿dónde nos desenvolvemos? ¿Cuál es nuestro ámbito de acción del arquitecto? Y no solo eso, cómo nos desenvolvemos como seres humanos, ¿no? ¿Qué lugares, qué habitamos? Y estamos habitando el espacio, ¿sí? Estamos de acuerdo en esto, ¿sí? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, Aimé, que vos hablaste de decir, cuando decimos espacio, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿No? ¿Qué referencia? Igual que cuando decimos vivienda, ¿sí? A ver, podemos hacer luego quiero reforzar con esto que le decía del libro, pero vamos a hacer una charla más interactiva. Te pregunto, Aimé, porque dijiste recién, empezó la arquitecta hablando del espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Podemos dar una noción de esto? ¿Sí? Te pregunté, Aimé, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo entiendo por espacio? Sí, espacio. ¿Y ¿Qué imagen? ¿Qué es lo que se te viene? como un lugar que se puede habitar, digamos, como... Bueno, ¿todo espacio es habitable? No, o sea, depende, habitable no en el sentido de vivir, sino de poder estar, o sea, físicamente estar en un lugar. Bien, y si yo te tengo que pedir que dibujes un espacio... Y le preguntaría, depende cómo quiere que sea ese espacio, o sea, ¿para qué? ¿Cómo lo podríamos dibujar? Pero un espacio depende para qué. O más allá de la función, porque vos me estás entrando a otra característica de para qué sirve un espacio. Un espacio puede servir para muchas cosas, ¿no? Sí.
anterior a eso, la pregunta es anterior a eso, es decir, bueno, ¿cómo dibujamos el espacio? Si yo te tengo que pedir, a ver, Aimé, dibújame el espacio, esta idea que vos tenés de espacio, ¿no? Y no sé, creo que sí o sí un suelo. Un suelo. Sí, o sea, claro, porque no estamos flotando, digamos, tiene que tener un piso. Si estamos aquí, por ejemplo, ¿se ve algo? Lo estoy compartiendo. Se está Sí, se ve. subiendo. Si estamos ahí, por ejemplo, Claro, bueno, por eso le digo que depende de lo que usted me pida, digamos. Yo no, No, veo no. lo que compartís, Pablo. ahí ya no se ve. A ver, Ahí está una pantalla negra, que capaz que el espacio también y estás Capaz que es eso. compartiendo una pantalla negra. sí, también puede ser, ¿no? ¿Por qué? Yo bajo la aplicación y se cierra. O sea, quiero volver al Meet. Ah, no, tengo que dejar abierto. Ahí está, ahí se está viendo, ¿no? Sí, ¿Esto sería el espacio o no? sí, también. ¿Sí? ¿Es habitable o no? No, creo que no. ¿No? Bueno, no, yo te diré mucho. Ahora dijiste, quiero que un espacio estelar. Pero Se ahora, corta, lo que se No se corta lo que escucha, dice, Pablo. profe. Sí. escucha, No, claro, ahí no se escucha cortado. Se escucha, hay interferencia de calaca. Perdón. ¿Te imaginas, Jaime, sí, que ahora yo te digo, dibujame el espacio, vos podés hacer esta representación que es infinita, ¿sí? Un poco tiene la primera imagen que hacía la arquitecta, la persona está en el infinito con una línea de horizonte, nomás que ya esa línea de horizonte nos pone una referencia, ¿no? Pero te imaginas que yo ahora te pido, a ver, el ejercicio para toda vez, para que no te sientas Presionada. Por esto te pregunté porque vos empezaste a ver, Luz Córdoba, podés activar y podés preguntar, poder responder más o menos lo que estoy intentando consultar, Luz. Hola, profe. Disculpe, no escuché muy bien la pregunta. Te tengo que pedir una consigna, supongamos, hay que dibujar un espacio. ¿Qué imagen te viene? Y, bueno, una superficie, digamos, plana en la que se puedan... no, la verdad que no les sabría contestar. Bueno, tengan en cuenta lo que yo recién la arquitecta, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Puedo tener concepción del espacio o de qué manera tengo concepción del espacio? Yo te pido el espacio y vos me estás diciendo una superficie plana. ¿Una superficie plana del espacio? No. No. Fijemos en lo que acaba de hablar la arquitecta, ¿no? No, me decís que no. Uy, ¿qué pasó aquí? A ver. Entonces, ¿cómo puedo dibujar? Yo supongo, a ver, vamos con otro. Luana, que está a la par, en mi compu aparece a la par. Luana, ¿qué se nos ocurre que podemos dibujar cuando decimos el espacio? ¿Se me escucha? ¿Cómo? ¿Se me escucha? No sé si Sí, anda el micrófono este. sí, se escucha. ¿Cuál sería la pregunta específica, profe? Porque yo ya No no te sé, hacen yo iba a entender, contestar. Pablo. El ¿No? espacio sería como espacio exterior, me imaginaba también. No, el espacio, ya se empiezan a poner condicionantes ustedes. Entonces digo, búsquenme el práctico para el lunes, sea, busquen el espacio. ¿Cuál sería la referencia y cuál sería la imagen? Recién hablaba Luz de una superficie y le digo, ¿ese es el espacio? Sí, ¿Recuerdan? si estamos hablando de definición, sí, sería un lugar que se pueda delimitar. Ahí se puede agarrar, no sé,
tantos kilómetros y eso como que lo estaría delimitando, sería parte del espacio. Bien, bien, por ahí vamos. Entonces, ¿podemos dibujar el espacio? ¿Qué es el espacio? Miren las gestas que pongo en la mano. Es todo esto, ¿sí? ¿Lo podemos dibujar? Sí. Entonces, ¿cómo reconocemos el espacio? ¿Cómo sabemos la forma? ¿Mm? Dependería de nosotros. Vos dijiste recién. ¿Cómo? Ahí dice Agustín. Ahí Agustín Agustín me está contestando. Dale. Ahí veo. Vos lo dijiste recién, Luana, ¿sí? ¿Cómo reconocemos? ¿Cómo se forma? Agustín, ¿qué dijiste? Sí, se me ocurrió después de lo que contestó mi compañera, quizás el espacio se lo puede reconocer por los límites que tenga. Exacto. ¿Mm? Sí, no quizás, lo conocemos porque el espacio es todo lo que nos circunda, nos rodea. Cuando un espacio adquiere categorías, inclusive a través de la función que decía Aimé, creo, hasta le podemos dar un nombre. Esto es una habitación, ¿sí? Y esta habitación responde, porque tiene una forma que está, la reconocemos por los límites que la configuran. Dijo Luz, la superficie, alguien dijo al principio por un suelo. Eso y tiene que ver con todo lo que vino hablando la arquitecta, ¿sí? Empezar a reconocer aquellos planos o elementos que van delimitando el espacio y configurando sus límites, ¿sí? No podemos conocer el espacio, no podemos tomar, no podemos aprenderlo, ¿sí? Sin tener conciencia de sus límites. Si no hay límites, el espacio es todo, ¿no? No lo podríamos identificar. Y siempre tiene que haber una referencia. Esos límites son las referencias a las cuales le van a dar forma. ¿Cómo sabemos que una habitación, el espacio que una habitación, y la nombramos ya de acuerdo a la función, que es lo que hablaba Aimé, creo? Sí. Mire, yo lo que también puedo, cuando dicen límite de espacio, por ejemplo, si ustedes van arriba, digamos, por ejemplo, los aviones cuando van, ellos tienen como, digamos, saben dónde es un límite para pasar a otro distrito y esas cosas. Algo así lo entiendo yo también, que son límites, digamos, que se dividen. Pero ¿cómo un límite? Eso es un límite político, un límite... Claro, pero yo, digamos, tengo una idea, digamos, de que son un espacio, algo que te delimita, digamos, un lugar. Mientras, a ver, ¿alguien quiere buscar el significado del límite por ahí? ¿Profe? Sí, bueno. Por ejemplo, el límite del espacio, o sea, de la foto que está ahí, sería, por ejemplo, los bordes de la foto, básicamente. Ese sería como un límite del espacio. En este sentido sí, porque es una construcción que uno hace a través de la toma de una imagen, ¿sí? No es material. Ahora vamos a lo material. ¿Cómo nosotros creamos espacio? Recién habíamos... Che, Pablo, ahí para... Antes de que te metas a esa parte, ella se hacía una pregunta que también me parece que está interesante. Sí. Dice Pilar Soria, si la naturaleza también podría delimitar un espacio. Y Claro, esto que tiene que ver un poco con lo que estás por hablar vos. La naturaleza genera límites y determina espacio, pero de alguna manera es algo que no controlamos nosotros. No diseñamos nosotros. Está bien que podamos pensar dónde plantamos árboles y eso puede ser un límite, por supuesto, pero eso tiene más que ver con aspectos naturales. Pero si podemos generar a través de puntos, que es vegetación, podemos generar límites virtuales, como hablaba el arquitecto al principio. Entonces también la naturaleza la podemos usar o trabajar desde ese lugar, en realidad no usar, sino trabajar desde ese lugar como planos que generan espacios también, ¿no? Claro, y también la naturaleza usada como para definir el espacio, como límite del espacio, ¿sí? Esto que apunta una de las compañeras es así. A ver, le pongo un ejemplo muy claro de esto, y esto lo usamos mucho en el taller, ¿no? Por ejemplo, los que viven aquí en San Miguel de Tucumán, conocen, un ejemplo, la calle San Luis, ¿no?
toda una calle arbolada, que es diferente a otras calles. Una calle cuando tiene árboles en las dos aceras, ¿sí? Configura como la vegetación configura el límite superior de esa calle. Esto es muy característico, o sea, lo que consulta aquí la estudiante es así. Yo puedo utilizar recién la arquitecta decía una fila de puntos que configuran un límite virtual. Bueno, también puede ser una hilera de árboles, van configurando y se van usando en la delimitación del espacio. Pero lo que voy yo, le contesto rápido a Daniel. Daniel, lo que vos me haces referencia, entiendo, son los límites políticos entre una jurisdicción y otra. A veces esos límites pueden coincidir con límites geográficos, ¿sí? No a veces, muchas veces, pero no es realmente, nos referimos a esos límites. Y después nosotros decidimos las características, los límites, cómo trabajamos los límites para formar el espacio y generar las relaciones que nos interesan, ¿sí? Creo que estuvo claro en el ensayo cómo lo demostró y lo fue construyendo en esto que dijo la arquitecta. Partimos de un punto, bueno, ya tengo una referencia. 2 puntos, ya puedo imaginar una línea que es una sucesión de puntos, ¿sí? 4 puntos, ya hay un ámbito creado. Entonces, es eso lo que debemos concebir, que el espacio en sí existe y lo conocemos a través de los elementos que lo limitan, y en el elementos que limitan la arquitectura son paredes, piso, techo, carpinterías, límites transparentes. Por ejemplo, lo de la Aconcagua es un límite natural, sí, son límites, y conforman el espacio también, ¿no? Le dan forma, lo configuran. Sí, lo que pasa que también, con respecto un poco a lo que dice Daniel, o sea, si uno se para al lado de la Aconcagua, del Ebre, lo que fuese, uno siente que ese es un límite, ¿sí? Porque tengo una cercanía. Pero si yo estoy acá, bueno, claramente no, pero si yo estuviese a 1 kilómetro de la Aconcagua, no pasaría a ser ese límite mío, de mi espacio. Es también una cuestión, si yo estoy en el desierto, estoy en una playa, y yo tengo límites que están a 1 kilómetro, 2 kilómetros, en algún punto va a haber una limitación, pero no es de mi espacio que yo necesito que me contenga y que me configure, ¿se entiende? O sea, obviamente hay límites que son como los que está planteando Daniel, pero también es, en algún punto, hasta dónde yo lo puedo percibir ese límite. Si yo estoy parada en el medio de la nada y a 1 kilómetro tengo un límite físico, ya sea geográfico o hay una línea, lo que sea, pero si yo no lo percibo, porque no me da a mí la percepción ni el ojo para verlo, no, deja de ser un límite de mi espacio que yo quiero configurar, ¿se entiende? ¿Profe? Sí. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo que hay un estadio en Portugal, que es el estadio del Porto, que tiene su límite, hay una parte que lo limita y que lamentablemente por eso ellos, o sea, la parte de las tribunas son 3 tribunas y la parte donde sería la tribuna que no pudieron hacer, porque hay un acantilado ahí, digamos, para ellos el límite era el acantilado ese. Y ellos hicieron las tribunas alrededor, pero el acantilado quedaba ahí en el estadio en Portugal. Bueno, eso pueden ser otras cosas, condicionantes de entorno, ¿sí? Al proyecto, esto es lo que veníamos hablando. No sé en particular esto, pero no entendamos los límites como un accidente geográfico, sino en arquitectura como los límites, como los que configuran, dan forma al espacio. Y según las características de estos límites, se generan las relaciones que nos interesan, recién lo que decía la arquitecta, de generar, potenciar, poner la vegetación como un elemento con el cual quiero generar una relación con un espacio exterior, ¿sí? Ahí estoy... Perdón, un poquito reforzando lo que estaba diciendo, el límite es una percepción que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, si yo tengo un punto acá y el otro punto lo tengo, vuelvo a repetir, a 1 kilómetro, la percepción que yo voy a tener de eso se empieza a desvirtuar, ¿sí? Entonces, yo empiezo a percibir esta posibilidad de unir 4 puntos que virtualmente me contienen y que después puede haber un piso, pero porque yo lo puedo percibir
y el ángulo, o sea, mi visión me permite, si yo a ese límite lo tengo de acá a 5 kilómetros, claramente se desvirtúa, ¿sí? Entonces el espacio es una cuestión perceptual, que obviamente está reforzada por los elementos, en este caso que venimos nombrando, pero la mínima expresión de eso, que eran esos 4 puntos, bueno, eso yo puedo vincularlos y virtualmente leerlo como un límite, porque los puedo percibir y las distancias hacia el yo que lo percibo son próximas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, sí. Y supongo que, Sí, profe. por ejemplo, recién habló la arquitecta cuando daba su exposición, están viendo lo que se está compartiendo, ¿no? Sí. Sí. Estas operaciones que generan, ¿sí? Un grado de relación. Supongamos el espacio que está, el espacio interior que está a la derecha, si yo me sitúo adentro y eso tiene una tapa, un techo, ¿qué sería lo que veríamos? Veríamos nada, veríamos la pantalla oscura como salía recién y el arquitecto Gonzalo decía, puede ser. Podemos estar contenidos en el espacio. ¿Por qué? Porque falta luz. La luz es otro elemento que es necesario para tomar conocimiento del espacio, ¿no? No para que exista, el espacio en sí existe, pero con la luz, en ausencia de la luz no lo puedo interpretar, no lo puedo conocer. Entonces, mire, recién decía la arquitecta, aquí hay unas operaciones que se hace de traslación y cómo esa caja se va descomponiendo, ¿sí? Suponiendo que trasladamos cada pared, es la misma caja, trasladamos cada pared un 50%, ¿sí? Y el grado de relación que teníamos en esa, que era 0 en la caja de la derecha, se transforma después en una relación en 50% en el caso de la izquierda, ¿sí? En 50% con respecto a las paredes verticales, porque tenemos que tener en cuenta el piso y el techo también. Pero en ese sentido, la relación del espacio con su entorno se va generando relaciones con el entorno que son muy diferentes a la negación total que hace el caso de la derecha, ¿sí? Entonces son diferentes configuraciones que puede ir adquiriendo el espacio y diferentes características que va teniendo de acuerdo a los límites y cómo uno trabaja en los límites con las intenciones que uno pueda tener, ¿no? Del manejo de esos límites. Diferentes operaciones, bueno, aquí lo de arriba no, cómo se va abriendo la cajita esta, ¿sí? De diferentes maneras, esto lo veíamos hacer, ¿no? Cómo los planos van configurando la desmaterialización de las esquinas, esto en planta, ¿sí? O una sucesión de puntos le llamemos, estos pueden ser elementos estructurales, también van configurando un espacio, ¿sí? Le van creando los límites, y esos límites tienen diferentes características. Esta es una pared, las operaciones que se puede hacer de apertura, en plano, o a la esquina, o a la mitad, este sería un 25%, bueno, más o menos, 30%, esto sería un 50%, ¿sí? Y la percepción del espacio cuando voy acrecentando esas relaciones. Miren cómo este plano, lo que decía la arquitecta, se traslada, se puede correr, ¿sí? Dejo un módulo sin... doy otras características al límite, o no pongo límite, entonces las relaciones de esa cajita se van transformando, las características, o de otra manera de relacionar también, o levantar la caja, diferentes tipos, las flechitas que mostraba la arquitecta, o corrimientos, son diferentes operaciones que puedo ir haciendo con los límites y que le van dando diferente configuración al espacio, ¿sí? Esto es lo que queremos recalcar. ¿Cómo es la creación del espacio? Desde lo más esencial, desde el concepto de esa nada que no sabemos cómo dibujarla, ¿sí? Hasta luego, sí, nosotros vamos a dibujar, pero vamos a dibujar los límites. Y esos límites son los que le van a caracterizar el espacio que contienen, ¿sí? Diferentes operaciones, 4 columnas con un solado y un techo, la operación anterior. Todo esto lo pueden leer a los que quieran indagar más en esto en el libro de Chin, ¿sí? Que ya les voy a dar, y es un libro de consulta, cómo se van separando de materialización de las esquinas. Son operaciones que se hacen para
para calificar, generar otras relaciones espaciales, ¿sí? Las transiciones estas entre el interior y exterior, la sucesión de puntos que hablábamos, o de determinada manera, van conformando, esto es un pentágono, ¿sí? Es estos 5 puntos o 5 columnas, las llamemos, generan otras ideas de la forma del espacio. El triángulo que hacía mención la arquitecta, el cuadrado, la circunferencia, el círculo, o diferente gradiente, desde 4 columnas en la esquina, con una intermedia, o con 3 o 4 intermedias, hasta el lleno total. Aquí está muy claro en esta secuencia inferior el grado de relaciones que podemos lograr, ¿sí? Simplemente modificando los límites del espacio. Y el espacio, la resultante del espacio, cada una de estas situaciones es muy diferente. Y la percepción, la vivencia que uno tiene del espacio, siempre la toma como referencia al espacio, ¿sí? Es como una dematerialización de lo que es límites verticales y límites horizontales. Esta es la casita que veíamos allá, miren el lindo el dibujo. Ese sería el objetivo, que lleguen a dibujar en noviembre, ya deberíamos estar dibujando con esa calidad, ¿no? ¿No lo van a buscar? Los límites, ¿ves? Siempre el espacio, la caja, y también delimitada por planos. ¿Sí? Está clara esta imagen, ¿sí? Cómo se comprende. Bueno, nada, eso me iba recordando mientras la arquitecta daba su... se aclara un poco lo que apuntamos con esto. ¿O alguien tiene Sí, dudas? es como que el espacio es vacío a menos que tenga límites, digamos. Sí, digamos. Y sobre esos límites son los que uno trabaja para configurar el espacio, ¿no? ¿Cómo sabemos que un comedor es comedor? ¿Sí? Y esos límites para nosotros son paredes, carpintería, techo, suelo. Sí. No sé si lo habrán dicho porque en un momento tuve que salir y recién volví, pero quizás el espacio en nuestro entorno se puede centrar más en un terreno, donde los límites son la línea municipal y los ejes que delimitan ese terreno, y sobre eso donde nosotros trabajamos para sobre ese espacio generar otros, o sea, con lo que usted dijo, con paredes. Esto que vos decís, la línea municipal es como hablábamos recién, un límite político, no existe, no delimita el espacio. Eso es una reglamentación hasta donde vos podés, hasta donde llega, este va a ser tu espacio privado, es un límite de dominio, hasta se diría, ¿sí? Que es mío y que es público. Pero no hay un elemento material que de forma, puede haberlo, puede coincidir, pero tal como uno le llama línea municipal, eso es una reglamentación, es una abstracción. No existe la línea municipal. Te puedo pedir, Agustín, dibujame una línea municipal. Y vos me vas a dibujar una convención con la cual se marca una línea municipal, una línea de trazo y punto, con 2 banderitas al final. Pero eso no existe. Eso es una convención, una reglamentación, como los límites que decía Daniel recién. ¿Sí? Bien. Sí, aparte nosotros... Dale. No, que en realidad esto es un sistema. O sea, vamos desarrollando, supongamos que ese límite del terreno, que claramente es lo que dice el arquitecto, capaz que vos tenés configurado 3 caras y una no, que podría ser lo que vos llamás línea municipal, pero vos adentro vas a generar espacios que a su vez están en relación con otros espacios más chicos, y es un sistema. Entonces vos también vas a ver cómo vos, lo que vas a plantear como función, lo que fuese, cómo te relacionás ese lote que vos tenés como, de alguna forma, campo de acción, cómo vos te relacionás eso con la vereda, eso con la calle, eso con lo que tengas enfrente, ¿sí? Entonces son un montón de decisiones porque es parte de un sistema, porque vos no vas a diseñar aislado, ¿sí? Entonces en eso es lo que estamos haciendo hincapié. Vos vas a tomar determinaciones de cómo el baño se relaciona con el estar se relaciona con la galería con el fondo con la vereda con... Entonces son
una concatenación de decisiones en pos de buscar las relaciones de cada uno de esos espacios, ¿sí? Obviamente esto que nosotros estamos hablando de la mínima expresión, que sería vamos a trabajar en un 720 por 720, pero son decisiones que son parte de un sistema y la decisión de una va a ir repercutiendo en el resto, ¿sí? Que es lo que hacemos siempre cuando diseñamos. Pero los límites, como te dice el arquitecto, vos lo vas manifestando, porque vos a la línea municipal, si quisieses, que no sería lo mejor, le podés poner un muro y hacer una puerta, y esa va a ser tu relación, ¿sí? Entonces es trabajar eso en pos de tener las mejores relaciones de los espacios y las mejores relaciones, en este caso sería la vereda con lo que vos llamás terreno, ¿sí? Pero eso no necesariamente tiene que existir, porque es lo que te dice, es algo virtual la línea municipal, es una cuestión de dominio, pero en realidad tu límite podría estar en el frente, o si es una plaza más allá, o sea, vos vas trabajando según dónde te toque actuar, pero los límites los vas planteando vos en relación a las decisiones. Cuando hablábamos recién de la vegetación podría ser usada límite, ¿sí? Esto hace referencia a los que no conocen. ¿Está ahí o no? Se imaginan esta calle sin esa arboleda, ¿sí? Sería otra, los límites serían los edificios, pero esta calle, las arboledas, ¿sí? Están configurando límites, son un límite virtual, la sucesión de puntos y todo lo que es el follaje, ¿sí? El exterior. Imaginen esto, no sé quién apuntó si la vegetación puede ser un límite, ¿sí? Y configurador del espacio, en este caso el espacio público, ¿sí? Y es muy diferente esto sin la vegetación. Muy diferente. Serían los límites, serían los edificios. La fachada de todos los edificios. ¿Sí? ¿Dudas? Es complejo, está complejo lo que estamos hablando. A ver, Chucky, ¿estás ahí? ¿Cómo está, profe? Sí, estaba atendiendo la clase. ¿Se va aclarando el panorama? ¿Cómo hacemos para intervenir en el espacio? ¿Intervenir o crear el espacio? Disculpe, profe, ¿solamente con árboles se puede delimitar distintos tipos de vegetación, un camino? No, de muchas maneras. Pero no solo, yo puse un ejemplo nada más. Esto puede ser una enredadera, ¿sí? Una pérgola con vegetal arriba, también es un límite, ¿no? Claro. ¿Profe? Límites. Y los límites tienen una material. Esta material vegetal puede ser material, vidrio, carpintería, bueno, infinitas posibilidades. ¿Qué estás haciendo? Alguien preguntó, alguien dijo, profe. Profe. Entonces, decía yo, los límites son todo lo que usted dijo. También puede ser, por ejemplo, el tipo de vegetación, porque yo he visto, por ejemplo, que también se usan los límites para marcar en Estados Unidos, digamos, por lo que veo, yo no he ido para ahí, pero se ve que hay arbustos que dividen el límite entre una casa y otra, así. Sí, bueno, pero eso pasa aquí también. A ver, no nos tratemos uno va a la materialidad para imaginarse. Lo que estamos tratando aquí desde el principio es entender cómo figura el espacio, cómo se tiene noción del espacio, ¿sí? Los límites, insisto, como
como decía recién a Germán, que sí pueden materializarse de diferentes maneras. Puse el ejemplo esto de los árboles porque alguien habló de la vegetación y es lo primero que se vino a la cabeza del espacio público. Pero hay infinitas maneras infinitas formas de configurar un límite que le va a dar contención o es el que va a determinar hasta dónde llega el espacio, hasta dónde llega bueno, lo que estamos generando, ¿sí? Ok, profe. Entonces, Yo sí. estaba tratando siempre hacemos referencia, pero bueno, en este caso no conocen el blog, siempre hacemos referencia a cosas que pasan en el blog, pero estaba pensando, todos los que hicieron el curso de ingreso, ¿sí? En el cursillo de ingreso, que éramos distintas comisiones, habíamos dividido, si se acuerdan, con paneles que no llegaban al piso, elementos que tampoco llegaban, perdón, que no llegaban al techo, estaban suspendidos y a veces con dos estructuras, pero al piso también dejaba una relación. Son, de alguna forma, paneles muy livianos, si le queremos llamar de alguna forma, que no tienen un peso muy visual, pero hacen un límite, ¿sí? Estoy buscando una referencia de algo que ustedes hayan vivenciado en la facultad. Entonces, a través de esos elementos, nosotros pudimos dividir todo lo que era el taller en distintas comisiones, ¿sí? Entonces, los límites son millones, se pueden materializar de millones de formas y con distintos gradientes de transparencia o opacidad, pero nosotros supimos o pudimos subdividir en comisiones que en un sector estaba dividido por estos paneles, en el otro sentido eran solamente circulaciones que de alguna forma iban marcando una comisión con sus mesas, una circulación, otra comisión. Entonces, esa circulación era un límite virtual. No existía ninguna cosa física, pero estaba determinado que esa circulación permitía generar la separación entre comisiones. ¿Me explico? Estoy buscando algo que haga a la vivencia que ustedes tuvieron en el curso de ingreso. Entonces, hay cosas, es más, que siempre hablamos, hay una cuestión estructural de vigas que no necesariamente uno las ve como límite, pero virtualmente te va generando esas configuraciones. Lo que pasa es que no conocen el blog, pero para los que estuvieron en el curso de ingresos saben lo que les estoy haciendo referencia con la división de comisiones que tuvimos. Bueno, sí, no sé, no quiero dar la referencia. Daniel estaba poniendo ahí en el chat. Sí, puede ser, Daniel, no sé, habrá que ver. Siempre hay límites. Una feria, no sé qué tipo de feria te referís, pero sí. Yo cuando fui a las ferias, por ejemplo, hay dos tipos. Por ejemplo, la feria que tienen aquí de los feriantes que se la divide por carpas, o las otras ferias que son allá, digamos, que están divididas por stand y todo eso, digamos, tienen su espacio delimitado. Dice, de aquí hasta aquí es mi lugar y de aquí hasta allá es tu lugar y tienen su espacio de circulación. Todo así como decía la profe, ahí lo están ahí en la facultad también. Bueno, y eso desde aquí hasta aquí, mi espacio, ¿cómo materializan ese límite? Hay algo que lo materialice, que diga, hasta aquí llega mi espacio y desde aquí es el tuyo, en estas ferias que vos hablás, porque también puede ser una carpa, ¿no? Los límites del espacio también puede ser una carpa, una tela, una... Sí, porque... Bueno, hay muchos. Claro, porque por ejemplo, yo que fui a una feria, tengo mis tíos que son feriantes algunos, y ellos ponen una tela o una media sombra y ellos se delimitan su espacio para que el otro no pase hacia allá y también el espacio delimitan para la gente, digamos, cuando la están atendiendo. Así, digamos. Bueno, eso mismo. Los límites pueden ser diversos, ¿sí? Ahora, el espacio se puede percibir a través de ellos, de los límites, ¿sí? O conocerlos, o aprenderlos. A eso apunta y después las operaciones que podemos hacer en esos límites para cualificar o darle diferentes características al espacio, ¿no? Gabriel Carrizo, ¿qué no te podés conectar? ¿O no tenés micrófono?
Hola, profe, ¿se escucha? Sí, te escucho, porque te venías bastante callado, me parecía poco participativo. Sí, sí. Sí, bueno, más o menos lo que decía la arquitecta cuando mencionaba el tema de los, digamos, de este punto de vista mío, ¿no? Cuando hablaba del tema del cursillo de ingreso, cuando dijeron que colocaron esos tablones así para delimitar las comisiones, eso me da a entender a mí que los límites, en este caso el del espacio, no tan solo encierran, por así decirlo, perdón, no delimitan algo, no siempre delimitan algo material, sino que en este caso estarían delimitando algún tipo de organización también, tan solo apegado a lo material como puede ser, por ejemplo, una vivienda, sino también apegado también a lo que sería la organización de nosotros. Bien, entonces si yo puedo repreguntar y te pregunto a vos, Gabriel, dibújame el espacio. ¿Vos qué harías? Y bueno, es la pregunta con la que empezamos esta charla, ¿te acuerdas? ¿Te acordás, Jaime? Bueno, ahora la repregunto. Y bueno, simplemente para delimitar un espacio, trazo 4 líneas, por ejemplo, para delimitar un cuadrado y ahí genero un espacio, por así decirlo. Bien, configuro los límites. Vos hablas de línea, le demos materialidad, ¿sí? Esa línea, claro. Siempre que hablamos de línea, cuando decimos línea, estamos refiriendo a una representación de algo, generalmente una arista en el dibujo nuestro, ¿no? Pero, claro, bueno, sí, una arista, digamos. Si me hablas en superficie materiales, ¿qué me podrías decir más que una línea? Dibujemos un espacio, pregunto de nuevo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo harías? Bien. En la materialidad, por ejemplo, cuando empezamos a excavar los cimientos, por así decirlo, o sea, cuando vamos apegado a lo material, a la vida real, cuando empezamos a delimitar, empezamos a excavar lo que serían los cimientos para posteriormente levantar paredes arriba de eso. No hablo del proceso constructivo, hablo de simplemente hacer 4 paredes, un piso y un techo y ya tengo un espacio, o lo que dijo la arquitecta, ¿sí? 4 columnas con un piso en las esquinas, la foto que mostramos también se vio en la reflexión primera, también tenemos un espacio, ¿sí? Con diferentes gradientes de relación. Ya tenemos las herramientas para hacer. Claro. No un espacio en proceso constructivo, sino vamos al concepto de lo que es el espacio y los límites. Espacios, sus límites y sus relaciones. Sería, si queremos englobar o ponerle un título a esto, ¿sí? No sé si alguien quiere aportar algo, ya estoy tratando de no confundirlos, ¿no? Pero creo que el concepto es tan, tenemos que reflexionar sobre ello. Gabriel, ¿y tu primo no aparece? ¿Cómo? Primo era... ¿Cuál primo, profe? Dos Carlitos. ¿No es tuyo? No es mi primo. Pero había... Agustín Cerón es mi primo. Agustín Cerón. Claro que teníamos un primo. Bueno, no sé si te aporta algo más. ¿Alguien tiene alguna duda? Todas las dudas van a surgir en el ejercicio, creo. En el hacer, cuando tenga que empezar a hacer a lo que hablamos. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el ejercicio ese? Eso terminamos o lo terminamos de pulir entre nosotros y después le mandamos por WhatsApp, de acuerdo a lo que sucede. Y le mandamos. ¿Te parece? Sí, para que quede la consigna también redactada más clara. De una. Bueno, entonces,
no hay más preguntas, damos por terminada la clase. ¿Nadie quiere preguntar más nada? Y estén atentos a... ¿Profe? Sí. Sí. No me quedó claro eso de cómo dibujar un espacio y quería preguntarle a cualquiera de ustedes si me puede decir, o sea, su respuesta, ¿cómo sería? ¿Quieren contestarle ustedes, chicos? Capaz que con otras palabras le aclaran. No. El arquitecto Pablo le estaba preguntando a mis compañeros cómo dibujar un espacio. Sí. Yo quiero saber cuál sería la respuesta correcta a eso. Y bueno, es lo que... ¿Quieren contestarle a alguno de ustedes, chicos? Nosotros nos hablás. Perdón, pensé que le estabas diciendo a sus compañeros. No, a ustedes digo, con otras palabras lo hacen, se explica mejor. Pensé que le estabas hablando a sus compañeros, por eso estaba callado. Bueno, sí, dale, Arqui. Dale, mujer, si querés. No, yo voy a repetir un poco lo que venimos diciendo con las diapositivas esas. En realidad, la inmensidad, o sea, todo ese espacio, ¿sí? Es lo que decía el arquitecto. Si yo toco esto, ese espacio, ahora, ¿cómo lo materializo? Entonces, lo que nosotros lo que estamos hablando es que cuando nosotros empezamos a ponerle límites, lo podemos definir y lo podemos, de alguna forma, saber cuáles son los límites, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a poder generar esos límites que empiezan a contener ese espacio, de distintas formas, el espacio puede tener la forma que vos quieras. El espacio está dado por los límites que vos le generás. Entonces, la expresión mínima, que es lo que yo te había comentado, sí, es, vos tirás una lona en el desierto, esa lona, ese plano horizontal, sería la expresión mínima de un espacio, ¿sí? Si vos vas a la playa, por ejemplo, y ves una lona tirada, entendés que alguien está ahí haciendo uso de eso, que eso pertenece, o sea, como que es medio raro, pero que eso es un espacio de alguien. Vos no vas y te sentás y pones tu lona arriba de eso, ¿sí, Mabel? Entonces, esa configuración mínima, ¿sí? Ya es un espacio, en una inmensidad de la de arena, pero es un espacio. Vos vas y pones tu lona, y empezás a configurar eso. Supongamos que decís, bueno, no sé, tengo calor, vas y pones una sombrilla y empezás a generar más configuración, a determinar aún más, porque estás incorporando más límites a ese espacio, ¿sí? Entonces el espacio es todo lo que vos quieras, no hay un solo espacio, podríamos decir que es una masa de aire que le pensás a poner límites. Lo que de alguna forma está configurado o delimitado por eso, ese espacio. ¿Se entiende, Mabel? Sí, se entiende. Sí. Entonces, gracias. si vos tenés que dibujar un límite... Sí. No, termina vos si querés la idea y después agrego una cosita. A lo que yo voy es que si cada uno tuviese que dibujar un espacio, claramente todos serían distintos, ¿sí? Porque es según los límites que nosotros le incorporemos o le determinemos a ese espacio. Estamos en este caso hablando de la mínima y máxima expresión, que sería como los opuestos, pero de ahí hay infinitas posibilidades de generar un espacio. Entonces, el espacio podríamos decir que es ese aire que uno empieza a contener, ¿sí? O empieza a delimitar y se empieza como a configurar algo que contiene. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Ahí yo para agregar una cosita, nada más, y que en realidad ahí tiene un poco de trampa la pregunta también, yendo directamente a la pregunta, porque el espacio no lo dibujamos, nunca dibujamos espacio porque el espacio es vacío. Lo que nosotros hacemos es dibujar los límites para configurar ese espacio, pero el espacio no lo podemos dibujar. Es como la pequeña trampa de la pregunta, no se puede dibujar el espacio. Es justamente lo que no se puede dibujar. Todo lo que nosotros hacemos es trabajar con elementos materiales para limitar
y determinar, bueno, este es el espacio determinado por nosotros mismos. Pero el espacio en sí nunca va a estar dibujado. Y después, arquitecta, un comentario. Muchas veces dijo playa, sombrilla y arena, ¿no? Quiero ir, me quiero ir. Yo ahí entiende, haría la Mabel? salvedad, perdón, es lo mismo que han dicho ustedes dos, solo que para ponerle un nombre más claro, el espacio en sí, hemos dicho que, o sea, existe. El espacio es un medio físico, ¿sí? Que, donde se puede situar cualquier cuerpo, ¿sí? Que es como a lo que se refería la Arqui y Calaca. Ese es el espacio. Y después tenemos el espacio arquitectónico, ¿sí? Que cuando yo empiezo a delimitar ese espacio, esa materia física, donde están los elementos, yo empiezo a delimitarlo con estos planos que pueden ser horizontales, verticales, y ahí ya estamos hablando de espacio arquitectónico. Solamente esa salvedad como para ayudarlos un poquito en porque si no es como muy amplia la acepción de qué es el espacio, digamos. Entonces creo que para ayudarlos podríamos hacer esa diferenciación, ¿no? Lo que es el espacio en sí, que es un medio físico, donde cualquier objeto se puede situar, y lo que es el espacio arquitectónico, donde ahí ya entran en juego otras cuestiones como la percepción, la escala, y todo lo que decía la arquimujer y bueno, Pablo y Calaca. No se te escucha, Mabel. Pablo. Mabel, no sé cómo, ¿te mareamos más o quedó un poco más claro? Sí. Se entiende. Eso es lo que dijo el arquitecto Gonzalo es lo que yo quería saber, porque el arquitecto Pablo preguntaba qué dibuja en el espacio, entonces yo quería saber si se podía dibujar o no. Una pregunta capciosa del le estaba arquitecto. haciendo trampita al arquitecto Pablo. Claro, sí, eso es lo que yo quería saber. Para escarbar en decir, bueno, ¿cómo dibujo? Era como dijo el arquitecto Gonzalo, una pregunta con tendenciosa, tramposa, malvada. ¿Sí? Así que, pero por ahí, imagínate, Mabel, yo tengo un globo, vos tenés un globo ¿no? Yo busco un globo para ver si lo queríamos gráficamente, ¿no? Me gusta jugar, me han dado cuenta. Luego lo inflas y ese globo adquiere forma, ¿sí? Y hay espacio adentro, ¿sí? Antes no estaba, ahora hay. ¿Cómo reconocemos el espacio? Inclusive lo nombramos por los límites. Este sería la capa esta, y le podemos dar diferentes formas. ¿A través de qué? De ir modificando los límites. Podemos hacer un globo más largo, más redondo, lo ovalamos, lo aplanamos, pero esto es el mismo. Los límites son los que modifican, ¿sí? Entonces, como que si queremos configurar un espacio, dicho espacio se logra a través de elementos, que serían el techo, las paredes, todo eso. Los límites, exacto. Los límites. Los límites. Porque el globo, que es lo que se está diciendo el arquitecto, no está delimitado, o sea, no está definido qué es horizontal, qué es vertical, qué es paredes, pero hay un límite, hay algo que lo envuelve, ¿sí? Y contiene ese aire, que sería el espacio. Bueno, entonces son límites que puede tener 1000 formas. Nosotros, obviamente, desde lo arquitectónico, bueno, lo llevamos a planos horizontales, verticales, pero en realidad el límite puede ser millones de formas, digamos. Y está bien la diferencia que apuntó Ana, esto de hablar de espacio físico, espacio arquitectónico. Es así, cuando hablamos de todas las acepciones, ¿sí? Tengo que tomar como un entrenamiento primero, cuando uno dice a ver qué es el espacio y rápidamente vayan al diccionario y vean qué dice como primera aproximación a la definición. Eso nos ayuda mucho. Pero bueno, definimos, no sé si no hay mayor otra intervención o alguien quiere decir algo. Bueno, nos terminamos de poner de acuerdo con los docentes y le damos la consigna del trabajo para el lunes. Si es que alguien no quiere aportar algo, o alguna duda, o simplemente sumar a la...
Es importante que entiendan acá porque si no después por mensaje y eso no se va a poder explicar nada, ¿no? Profe, de última podrían decir la consigna ahora para que nos demos una idea más o menos, por si nos surgen dudas ahora. Y ya después la mandan bien, pero porque por ahí siempre surgen dudas cuando leemos la consigna o cuando estamos haciendo. Lo que pasa es que de acuerdo, tenemos que recabar lo que salió ahora y las dudas que tienen. En todo caso vemos la forma de esta charla, digamos, tal vez nos hace redireccionar algo y quedar de acuerdo, por lo menos queremos ver en base a sus opiniones, en lo que vemos, entendió o no, hacia dónde apuntamos, pulir la consigna que ya habíamos definido y enviarla. Luego vemos cómo vamos despejando las dudas. ¿Les parece? Ah, bien, bien. ¿Sí? Tal vez le damos una consigna que no sea muy clara, tal vez sea confusa, de acuerdo a la información que vamos a extraer de esta clase. Bueno, todas las apreciaciones y todas las dudas que han manifestado, ¿sí? ¿Parece? Sí, sí, profe. Bueno, no hay nada más, Gonzalo.